lo estoy siguiendo, son tan contundentes que la verdad va a ser muy difícil, por más que quieran hacerlo. Y con un acuerdo político tampoco creo que hay ninguna posibilidad. Cristina dijo que la bala que mató a Ferreira había rozado el corazón de Néstor, que no sé si fue así o no, pero si lo dijo, evidentemente también está planteándole, muchachos, háganse cargo solos. Pero bueno, lamentablemente en la vida gremial, en la sociedad se ha avanzado en muchos aspectos de la vida democrática que son inobjetables esos avances que han habido. Ahora, en el único lugar donde no se pudo avanzar es en la vida interna de los gremios. Entonces los gremios terminan convirtiéndose en terribles mafias donde se manejan como gángsters o como empresarios, porque vos ves cómo viven los dirigentes gremiales y cómo viven sus trabajadores, y la verdad que dista mucho. Es uno de los temas que en algún momento la sociedad lo va a tener que tomar, este tema. Bueno, hay mucha vocación de los gobiernos, de los distintos, y aún de transparentar el sistema gremial, ¿eh? Yo no lo vi. Todos lo dicen, pero nadie lo hace. Yo lo he hablado con Patricia Bullrich cuando era ministra de Trabajo. Lo he hablado con Tomada. Tomada me dijo, yo tengo un desafío que antes de irme tener alguna modificación. Sería espectacular. No lo creo, ¿sabes por qué? Porque a los gobiernos les conviene más esta clase de gremialistas que respondan a los compañeros de base. La última, y cerramos con esto. Dale. ¿Dónde estás vos? ¿En qué CGT? ¿Acá? ¿En qué CGT? ¿CGT Balcarce, CGT Moyano, CTA Yasky, CTA Micheli? No. Micheli, me decía, Micheli. Nosotros nos mantenemos al margen de todas las peleas internas, si bien somos miembros de la CGT. Obviamente, si me preguntás simpatía, no tengo por ninguno. Pero, por ejemplo, cuando fue la marcha que convocó Moyano a Plaza de Mayo, me parecía justa y fui. Y si vuelve a convocar, voy a volver a ir. Bien. Pero yo quiero una sola CGT y una sola CGT democrática. Bien, Rubén Sobrero, delegado del Sarmiento, anunciando esta protesta hacia el Ministerio de Trabajo el próximo miércoles. Nos vamos un cortecito, después presten atención, porque viene un abogado y va a hacer una denuncia fuerte, muy fuerte, vinculada a la tragedia de Once. Vamos a los auspicios y ya volvemos. Centro Médico Montserrat, 4382-3767. En Ezeiza estamos terminando el aeropuerto más moderno de América Latina. Inauguración nueva Terminal B. Preparque Internacional. Noviembre 2012. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Estamos trabajando en un sistema de salud público que te cuide cada día mejor. Gracias a esto podemos enfocarnos en lo que más sabemos hacer, salvar vidas. En la ciudad la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y para vos. Cámbiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. Bien, como anunciamos, un abogado que representa a víctimas y familiares de víctimas de la tragedia de Once, Andrés Bonicalzi se llama él, y tiene una denuncia muy fuerte vinculada a esa tragedia de Once y tiene que ver con un contrato, con una particularidad de un contrato de indemnización que le han hecho firmar o intentan hacer firmar a muchos de ellos. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, muchas gracias. ¿De qué se trata? Mira, básicamente, obviamente, la empresa TVA lo que está intentando a través de sus propios abogados o de estudios terciarizados de esta empresa es hacer firmar a aquellas personas que fueron víctimas de la tragedia convenios indemnizatorios. Es decir, buscan frenar lo que tiene que ver con la actividad judicial, de llegar a un juicio civil por un montón de cosas, pues en definitiva les termina saliendo mucho más caro, porque tienen que pagar costas, abogados, etc. Y entonces intentan llegar a arreglos. ¿Cuál es el problema con esto? Con estos convenios de indemnización. En principio hay una cláusula que establecen que es válida, que tiene que ver con que firmando eso y aceptando esa suma de dinero indemnizatoria o resarcitoria, renuncian a cualquier tipo de reclamo posterior civil y también a cualquier tipo de reproche penal, es decir, denuncia penal.
Lo que a nosotros nos ha preocupado seriamente, y por supuesto a los clientes que estamos representando les hemos negado la posibilidad de firmar esta cláusula que están agregando, tiene que ver con un principio de confidencialidad que están estableciendo. ¿Qué significa eso? Que vos como víctima, aceptando esta suma de dinero, no podés salir a hablar públicamente. Y cuando digo públicamente no me refiero a un medio de comunicación, sino que me estoy refiriendo a cualquier acto público que pretenda recordar lo que pasó aquel 22 de febrero. Digo, una cosa sencilla que tiene que ver con intentar mantener vivo en la memoria la tragedia para las víctimas. O sea, quieren invisibilizar cualquier tipo de protesta futura, recordatorio o en memoria de vinculada a la tragedia de Once. Exacto, y esto está, no solo moralmente sumamente reprochable, porque tiene que ver con cercenar la posibilidad de un ciudadano víctima a expresarse libremente de lo que ha sufrido, sino que también es violatorio del derecho civil. Si bien lo que tiene que ver con materia contractual rige la autonomía de la voluntad de las partes, es decir, vos y yo podemos celebrar lo que querramos y arreglar las cláusulas de la forma que querramos, pero hay límites que tienen que ver con el principio general del derecho civil, que son la buena fe y el abuso del derecho. Y esto se está violando directamente. Esos contratos entonces devienen nulos de nulidad absoluta, es decir, no tendrían validez. ¿Alguien lo firmó? Lo han firmado, pero esto obviamente tiene que ver con la necesidad de cada uno, y esto es un aprovechamiento a partir de la necesidad de algunas víctimas. Cuando hablo de necesidad me refiero a una necesidad de lo económico, ¿no? ¿Y este cepo en qué cantidad de gente más o menos abarca? Este cepo, ¿no? ¿Cuánta gente ha firmado eso y cuánta gente va a quedar imposibilitada de manifestar su disconformidad más allá de la indemnización justa que cobre por lo que fue la tragedia de Once? Lo que los abogados primero fueron acercándose es a y esto tiene que ver con una cuestión maquiavélica propia de la profesión, ¿no? Aquellas personas que les correspondía más indemnización. Es decir, intentaron frenar los juicios civiles de, en principio, a los familiares de los fallecidos y después a aquellas personas que habían tenido incapacidades más graves a partir del accidente o incapacidades permanentes. Porcentajes específicos no hay, porque no existe un registro a partir de estos convenios de cuántos han firmado y cuántos no han firmado. Sí, lo que te puedo decir es que los estudios han salido a buscar en principio a aquellas personas que iniciando un reclamo judicial podían obtener una interesante o importante suma de dinero. Y a esos fue a los que primariamente se buscó atrapar con este tipo de cláusulas, ¿no? La verdad que dos noticias malas trajimos hoy. El Pollo Sobrero en el primer bloque, hablando de pocos cambios en la realidad cotidiana de aquellos que toman el tren porque no ha mejorado el servicio, y en este caso un abogado de víctimas de la tragedia de Once, donde han muerto muchísimas personas, demostrando cómo la empresa está tratando de hacer invisible la protesta, de callar con dinero, con indemnización, con un contrato, pero callar la protesta. Si ellos no protestan, si ellos no ponen las cosas sobre la mesa, difícilmente mantengamos la memoria de aquello que ha ocurrido allá en febrero, porque hay muchos interesados en que no se conozca lo que pasó. ¿Vos en particular notaste algún cambio en lo que es el servicio o algunos de tus clientes han notado un cambio en el servicio a partir de lo que pasó? Yo no sé si será que estamos más atentos, pero lo veo peor que antes, ¿no? Uno cuando pasan este tipo de tragedias empieza a prestar atención a los descarrilamientos y un montón de cuestiones negativas o de irresponsabilidad o de falta de mantenimiento que están teniendo los trenes. Yo, cuanto menos, lo veo igual. Me parece que peor. Ahora vos fijate, una cuestión que a mí me llama sumamente la atención, el anteproyecto de reforma del Código Civil que tanto se está haciendo ahora boga y que el Ejecutivo ha tomado de alguna forma como una bandera, ¿no? Y las contradicciones que existen. Han incorporado específicamente un artículo, el 1289, que refiere a las obligaciones del transportista, de transporte de pasajeros. Y dice que es obligación del transportista y específicamente señala, respecto del pasajero, garantizar su seguridad. Es decir, que llegue sano a destino. Esto no existía de forma explícita en el Código Civil anterior. Y el artículo siguiente, cláusulas limitativas de la responsabilidad. Las cláusulas que limitan la responsabilidad del transportista de persona por muerte o daño corporal se tienen por no escritas. Lo que te quiero decir, si esto no se traslada en la realidad a un efectivo control por parte del Estado, el Código Civil que tanto se está intentando modificar ahora va a quedar en letra muerta. Es decir, me parece que antes de establecer este tipo de cláusulas, que me parecen fantásticas, empecemos por controlar un poco más los trenes, que era una obligación que tenía el Estado en el marco de un contrato de concesión. Bueno, el Estado ha hecho algunas cosas, pero que tienen que ver con un retroceso en el sentido de
parar algunos coches que están en mal estado y se están utilizando. Pero le contaba al Pollo Sobrero que más allá de estos movimientos, todo el material que se utiliza en la actualidad es obsoleto, es viejo, y que para cambiarlo va a hacer falta no un día, 2 noches, 4 días, 5 semanas, sino muchos meses. ¿Vos ves algo de este cambio? No, la verdad que no. No es por ser, digamos, negativo, me encantaría poder verlo, pero no lo veo. No lo veo y el Estado ha hecho muchísimas cosas a posteriori, incluso ha llegado a la quita de la concesión, algo que se viene reclamando desde hace muchísimo tiempo y que era potestad del Estado en el marco del poder de policía del control del contrato de concesión. Tuvo que ocurrir 11 para que se le ocurra, e incluso meses más tarde, al poder que tenía el contralor de los trenes, quitar la concesión. Me parece un poquitito vergonzoso. Andrés, cierro con tu denuncia. En el caso de firmar este acuerdo, como muchos lo hicieron y vos me contaste recién, y después surge la posibilidad de salir a alguna protesta, manifestar disconformidad. ¿Qué es lo que pasa legalmente? Legalmente, seguramente los abogados de TVA lo que van a intentar es aplicar esta cláusula, por lo que van a exigir la devolución o repetición de lo pagado en aquel momento en concepto de indemnización. Y obviamente lo que va a tener que hacer el abogado que esté representando a las víctimas es declarar nula esa cláusula en particular, no todo el convenio. Es decir, la indemnización es válida, pero esa cláusula no. Bueno, vamos a estar atentos a lo que hace TVA, que intenta poner un cepo a la protesta sobre algo que vimos todos, y que ha producido 51 víctimas y 700 heridos, ni más ni menos aquí en la Argentina, en uno de los accidentes más importantes en lo que es material ferroviario. Yo te agradezco, la verdad que me preocupa mucho. Andrés había venido tiempo atrás cuando ocurrió el accidente para dar una perspectiva de lo ocurrido, trazar un panorama, y lo que trae hoy no es una buena noticia. Él representa a muchísima gente que ha sido afectada por este accidente y me parece que TVA no ha entendido un poco lo que pasó, ¿no? Ha sido castigado por el Estado, corrido del manejo del ferrocarril Sarmiento. Creo que ha sufrido también un castigo de la sociedad. Muy duramente han ido contra lo que fue el manejo del Sarmiento. Aquellos que, sobre todo, son usuarios de ese servicio y que saben cómo funciona y que sigue funcionando mal. Muchas veces sin luces, ha ocurrido la semana pasada, muchas veces sin poder abrir las puertas, también ha ocurrido semanas atrás. No ha mejorado demasiado el servicio y TVA ha sido gran responsable, cómplice de esto que ha ocurrido con algunos funcionarios del Estado que ya no están, y estoy pensando en Jaime, estoy pensando en aquella argumentación vaga, pobre, irascible, que ha generado mucha bronca del propio Schiavi en su momento. Bueno, espero que TVA entienda que es responsable y tiene una gran cuota de responsabilidad en lo que ha pasado. Le agradezco a Andrés que haya venido y esperemos poder volver a hablar de los trenes como hablamos a lo largo de todo este programa, pero con mejores noticias, con buenas noticias. Nosotros nos reencontramos el próximo lunes, como todos los lunes, 11 de la noche aquí por Metro. Chao, gracias.